Hola a todos, en este video vamos a realizar la lectura del sensor MPU6050 con el PIC 18F4550. El sensor MPU6050 es un dispositivo acelerómetro y giroscopio que sirve para medir la aceleración y la velocidad angular. Internamente tiene un giroscopio y un acelerómetro, ambos tienen 3 ejes, los cuales son X, Y y Z. Este tipo de sensor se puede utilizar en cualquier aplicación donde se requiera medir la aceleración y la velocidad angular. Un ejemplo donde se utiliza este sensor es en los drones para controlar la estabilidad de vuelo. Este sensor lo vamos a poder encontrar en este módulo. Su voltaje de operación es de 3.3 a 5 volts, tiene 6 grados de libertad, el rango del acelerómetro es de 2, 4, 8 y 16 G. El rango del giroscopio es de 250, 500, 1000 y 2000 grados sobre segundo. Este sensor se va a comunicar con el protocolo I2C. Este sensor tiene un conversor análogo digital de 16 bits de salida digital. Para facilitar la lectura de este sensor con el microcontrolador, vamos a utilizar una librería que yo he creado, la cual también trabaja en conjunto con la librería I2C.h para leer los datos del sensor MPU6050. La librería tiene las funciones para leer cada uno de los datos de los ejes X, Y y Z del acelerómetro y el giroscopio. Además, también tiene la función para obtener el valor de la temperatura del sensor interno del microchip. Aquí se muestran las funciones primarias de la librería MPU6050.h. La función MPU6050write servirá para escribir datos al sensor. Esta función es utilizada para inicializar el sensor. Y la función MPU6050read sirve para leer los datos del sensor. La librería también tiene funciones para leer los datos del acelerómetro y giroscopio en los ejes X, Y y Z. La función MPU6050init inicializa el sensor MPU6050. A través de estas 3 funciones se obtienen los datos de los ejes X, Y y Z del acelerómetro. A través de estas 3 funciones se obtienen los datos de los ejes X, Y y Z del giroscopio. Por último, con esta función se obtienen los datos del sensor de temperatura interno del microchip. Estas son las conexiones que vamos a realizar para la práctica de la lectura del sensor MPU6050 con el microcontrolador. Además, todos los datos del sensor MPU6050 se van a mostrar en una pantalla LCD 20x4. A continuación vamos a pasar al código de este ejemplo. En el código de este ejemplo se incluye la librería stdio.h, se incluye la librería de la pantalla LCD, se incluye la librería del protocolo I2C y se incluye la librería del sensor MPU6050. Esta librería se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan descargar. En el archivo con extensión .h de la librería del sensor MPU6050 se encuentran las direcciones de los registros para obtener los datos y para la configuración inicial. La dirección del sensor en modo escritura será 0x de 0 y la dirección del sensor en modo lectura será 0x de 1. Y en el archivo con extensión .c se encuentran todas las funciones de la librería para configurar inicialmente el sensor y para obtener los valores de los datos de este sensor. Regresamos al código principal. En estas variables de tipo flotante se van a almacenar los datos del sensor MPU6050. Y en este arreglo se van a almacenar los datos en formato de cadena para que se puedan mostrar en la pantalla LCD. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se inicializa el protocolo I2C, a través de esta función se inicializa el sensor MPU6050 y se inicializa la pantalla LCD. Dentro del bucle while, a través de estas funciones se obtienen los valores del acelerómetro en los ejes X, Y y Z. A través de estas funciones se obtienen los valores del giroscopio en los ejes X, Y y Z. Por último, con esta función se obtienen los datos del sensor de temperatura interno del microchip. Una vez realizada la lectura de los datos del sensor MPU6050, se van a mostrar en la pantalla LCD. Se muestran los valores del acelerómetro en los ejes X, Y y Z. Se muestra el valor de la temperatura del sensor interno del microchip. Y se muestran los valores del giroscopio en los ejes X, Y y Z. Se genera un retardo de 200 milisegundos y nuevamente se repite este ciclo. Como esto no se puede simular en Proteus, vamos a ver el funcionamiento en físico. En la pantalla LCD se muestran los valores del sensor MPU6050. Voy a empezar a mover el sensor en los ejes X, Y y Z.
Vemos que cambian los valores de la aceleración y la velocidad angular en los ejes X, Y y Z. Vemos que está funcionando correctamente. Como les mencioné, este sensor se puede utilizar en cualquier aplicación donde se requiera medir la aceleración y la velocidad angular. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.